Les doy la bienvenida esta noche a todos ustedes, descansados del fin de semana, a aquellos que estuvieron por fuera, visitando, toda vez que tuvieron visita. ¿Todo bien? Bueno, empezamos con algunos de los anuncios de los eventos a venir. Esta semana les recuerdo que mañana jueves tenemos el estudio de hombres y de mujeres. Los hombres seguimos tratando el tema del libro de Salvaje de Corazón y las mujeres están en la serie de ¿Quién crees que eres? De encontrar tu identidad en Cristo. Entonces quedan cordialmente invitados. Los estudios son mañana a las 6:30 de la noche. Este viernes hay estudio bíblico de parejas, entonces para aquellos de nosotros casados, por favor, ya saben qué tienen que hacer, mandar el mensajito si voy. Inviten a otra pareja si les es posible también. Va a ser aquí en la iglesia este viernes. El sábado tenemos nuestro ayuno congregacional. Entonces les recuerdo, son 3 segmentos y entonces quedan invitados también. No necesariamente, si no pueden, tienen que estar las 3 horas. Pero si pueden estar en uno de los espacios, vengan y compartan durante ese espacio. Comenzamos a las 9 de la mañana, de 9 a 10, de 10 a 11. Y de 11 al mediodía. Y después ya terminaremos nuestro ayuno aquí en comunidad. Próximamente el 9 de abril, ¿cierto? Del 9 de abril comienzan unas clases, no tenemos la diapositiva todavía, pero se las describo. Y las clases se extienden hasta el 30 de abril, que son clases de crianza. Para aquellos de ustedes que tienen hijos, sabemos que la palabra nos dice que debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios para que cuando ellos crezcan no departan de la palabra, justamente. ¿Perdón? Entonces, abril 9 al 30 va a ser de 4 a 6 de la tarde. 4 a 6 de la tarde. Entonces es en ese espacio que después, si quieren, pueden permanecer aquí para el estudio de los sábados. Empezamos con la clase de temprana edad y después van a ver de las otras edades a lo que progresa las enseñanzas estas. Va a ser aquí en la iglesia. ¿En qué salón? ¿Sabemos? En Nehemías, que es el salón de atrás donde está el patio. Creo que esos son todos los anuncios por hoy. Si no hay nada más, entonces le pedimos a Andrés que aquellos que no tienen Biblia, por favor levanten la mano. Hoy va a ser un día de abundante palabra. Vamos a estar recorriendo la palabra, creo que de carátula, casi hasta el final. Vamos a empezar en Génesis y vamos a terminar, no en Apocalipsis, pero sí en Judas. Entonces vamos a recorrerla bastante. Así que bueno, antes de comenzar el estudio, oramos. Los invito a oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor, de conocer cada vez más, un poco más de esa esencia, eso incontenible, como decía el video, indescriptible, que eres tú, Señor. Tus nombres, Señor. Tus nombres son características, sabemos, Señor, porque tu nombre no se puede contener, no podemos decirlo con una sílaba o con una frase o inclusive con un estudio. Tenemos que seguir en esto semana a semana y seguramente hasta el fin de nuestras vidas, y todavía habrá más que aprender de ti, más que conocer de ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por eso, Señor. Te damos gracias porque hoy nos enseñas y nos compartes que eres Dios que nos provee. Eres Dios celoso, Padre Santo. Te pedimos que por parte de tu Espíritu Santo derrames instrucción esta noche, Señor. Toda palabra que venga de ti, Señor, que sea provecho para todos nosotros, Señor, y sea sembrada
en tierra fértil esta noche, Señor. Y cualquier cosa que venga de mí, Señor, que caiga hacia el piso, Señor, que sea pisoteada y que nunca se recuerde más, Padre Santo. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, entonces en esta serie de los nombres de Dios, ya esta es la quinta semana de este estudio. Comenzó el pastor Santiago instruyéndonos sobre Elohim, Dios, Yahweh, Jehová, Yuvhe, Wadhe, esas 4 consonantes que no se mencionaban, no se decían en un pasado, ¿cierto? Aníbal nos compartió la semana que seguía sobre Jehová Nisi, exacto, Dios que pelea por nosotros, ¿cierto? Y también Jehová Rojí, ¿cierto? El buen pastor, Jehová Rojí también. J compartió de Jehová, él le tocaron los difíciles de pronunciar, Sikkenu y Makadeshem. Depende de cómo lo digan, ¿cierto? Porque hay unos que dicen Mekadishkem, Makadeshem. Alfo nos compartió la semana pasada sobre Jesús, Yeshua, Emanuel, el Mesías, conjugando con la Semana Santa. Así es. Y hoy nos toca el tema de Jehová Jireh, y el Caná. Dios proveerá, y que es Jehová Jireh, y Dios celoso, que es el Caná. Vamos a empezar entonces con el tema de Jehová Jireh, con ese gran nombre. Para abrir, empecemos y los invito a que vayan a Génesis 22:14. Esta es la primera mención en la palabra sobre justamente esta característica de este Dios indescriptible, que necesitamos buscar nombres a través de toda su palabra para poder rasgar un poco de lo que es Él, de quién es Él. Génesis 22:14. Por si acaso no se acuerdan, Génesis es el primer libro de la Biblia. Bueno, 22:14 dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa Jehová Jireh, Dios proveerá? ¿Quién y por qué es el Dios que proveerá? Entonces ese es el primer parte de este tema que vamos a tratar. ¿Quién y por qué es el Dios que proveerá? Para ello, acompáñenme entonces a la Primera de Reyes 8:27, unas palabras, unas páginas hacia la derecha. Primera de Reyes 8:27. Como diría Santiago, Primera de Reyes viene antes de Segunda de Reyes, muy bien. Primera de Reyes 8:27. Si tuvieran mi Biblia les diría que está en la página 452, pero no es así. Primera de Reyes 8:27, y después vamos a ir a Jeremías 23:24, un poquito más a la derecha todavía, pero comenzamos acá y dice lo siguiente. Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es la pregunta que se hacía. Y en Jeremías 23:24 corrobora esto mismo. Jeremías 23:24. Un poquito más adelante. Jeremías 23:24, y dice lo siguiente, dice:
¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y dice más adelante, después de Jeremías, en Isaías 66, 1 y 2, dice que el cielo es su trono, el cielo es el trono de Dios. Y dice que la tierra, en algunas traducciones, es como su butaca, ¿no? Es el estrato de sus pies, el estrato de sus pies. Estrado de sus pies, perdón. Estrado de sus pies. 66, 1 y 2. Isaías 66, 1 y 2. El cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies. Dice la palabra. Entonces, ¿quién es este Dios que proveerá? Lo abarca todo, está en todo, nada lo contiene. Dice en Filipenses 3:8, los invito a que abran Filipenses 3:8. Dice lo siguiente, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo, Dios, es todo, es el todo, dice Pablo. Todo lo otro, pérdida. Pero Cristo, en esa esencia de Dios, todo. Dice David en el Salmo 23. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Versículo 1. Dice: el Señor Jehová es mi pastor. Y sigue diciendo: nada me faltará. ¿Ya? Si Él es mi pastor, nada me faltará. Él lo abunda todo, Él está en todo, es nuestro todo, dice Pablo. Nada nos faltará. Dice C.S. Lewis, dice lo siguiente, dice: un auto se hace andar con gasolina y no andaría adecuadamente con otra cosa. Pues bien, Dios diseñó la máquina humana para abundar o para andar en Él mismo. Él es el combustible que nuestros espíritus fueron diseñados para quemar, o el alimento del que nuestros espíritus fueron diseñados para alimentarse. No hay otro, no hay otro. Estamos hechos para depender de Dios. Estamos hechos para depender de Dios, para estar en unión con Él. Aparte de Él, somos nada. Aparte de Él, somos nada. Él es nuestro todo. Ahora, ¿qué nos provee el Señor? Dios proveerá, ¿pero qué? ¿Qué nos proveerá? Ajá, para allá vamos. Lo importante saber es que nosotros no sabemos tal vez qué nos debe proveer Dios, pero Dios sí sabe qué es lo que Él nos debe proveer. Él sabe lo que necesitamos. Mateo 6:26 dice que Dios provee perfectamente lo que nosotros necesitamos. Mateo 6:26. Él provee todo lo que necesitamos. Y dice Filipenses también, estábamos en Filipenses ahorita, unas paginitas más atrás, en el capítulo 4, versículo 19, los acompaño. Acompáñenme, por favor. Filipenses 4:19. Voy muy rápido, más lento entonces. Apunten las citas que les voy dando. No todas las vamos a leer ahorita porque el tiempo es corto y de verdad que es tanto lo que el Señor nos provee. La cita de antes, para que la anotes si quieres, era Mateo 6:26. Mateo 6:26. Ya, recapitulando lo que el mensaje de esa es que Dios nos provee perfectamente lo que nosotros necesitamos. Ahora, ¿qué es eso que nos provee que nosotros necesitamos? Alguien de allá atrás dijo todo. Sí, sin duda todo.
Y ahí vamos a leerlo en Filipenses 4:19. Y después vamos a desarrollar específicamente aquellas cosas que encontramos en la palabra. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es ese todo? ¿Qué es ese todo? Vamos a desarrollarlo. Ahora sí, listos con esa Biblia para andar para derecha y para izquierda. Un poquito de la izquierda, vamos de nuevo al Evangelio de Mateo. Mateo 6:11. Mateo 6:11. ¿Quién la lee? Mateo 6:11. Exacto, Dios nos provee lo que necesitamos hoy, el pan de cada día, ya, lo de hoy. Entonces, lo de mañana, mañana. Lo de hoy es hoy y Él nos provee lo de hoy. Más adelantico, Mateo 7:7 al 15, vamos a leer allá, vamos a leerlo juntos. Mateo 7:7 al 15. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama será abierto. Amén. Porque hay hombre ahí que entre vosotros, que si su hijo pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo aún malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así que todo cuanto queréis que los hombres os hagan a vosotros, así también hacedlo vosotros a ellos, porque esto es la ley y los profetas. Amén. Ahí dejamos. Dejemos hasta ahí por ahora. Entonces dice, buenas cosas a quien se lo pide. Además califica de nuevo, habíamos hablado de ese Dios que está en los cielos. Aquí lo recalca otra vez más Jesús mismo diciendo, el Dios de los cielos. Y Él que sabemos, y también nos demuestra acá Jesús, que es nuestro buen Padre. ¿Quién de aquí es padre? Levanten las manos bien. Y nosotros que somos padres queremos buenas cosas para nuestros hijos, ¿cierto que sí? Y con todo y eso, a ver, yo reconozco que no siempre le he dado todo lo que mi hijo necesitaba, o tal vez le di cosas que no necesitaba, ¿cierto? Pero Él, nuestro perfecto Padre, sí nos da las cosas perfectas que nosotros necesitamos. Ya, Él es nuestro buen Padre y no nos quita nada que vayamos a necesitar, pero no tampoco nos va a dar más de lo que necesitemos. Él sabe la medida exacta de lo que nos va a dar. O sea que si te está haciendo falta algo, no te preocupes. Él sabe que eso que tienes ahora es lo que necesitas. Y eso puede ser en muchísimas características, en muchísimas formas que vamos a hablar más tarde. Por ejemplo, ayuda. Dios provee ayuda. Eso lo vemos en el Salmo 55:22. Vayamos. Salmo 55:22. Dice así. Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Vemos también en Isaías 41:13. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Sí,
esa medida de ayuda que necesitas, Él te la va a dar. Él es el quien nos la da. ¿Qué más nos da? A su medida, descanso. El Señor nos provee descanso. Dice Jesús en Mateo 11, 28 y 29, y muchos nos conocemos esta, ¿cierto? Dice Jesús: vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados. Así es, porque mi yugo es y mi carga. Exacto. Vengan a mí y reciban descanso, dice Jesús. Vengan a mí y reciban descanso. Dice también en Filipenses 4:7, una que también nos conocemos mucho. Dice que nos va a proveer paz, ¿cierto? Paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no tienes paz, el Señor te la provee. No busques por tus formas, por tu entendimiento. No busques tu paz en una persona. Muchas veces buscamos a otras personas que sean quienes nos proveen, pero es Dios al que le merece ese lugar. Y más adelante, cuando hablemos de el Caná, Dios celoso, veremos por qué Dios es celoso. Y parte de eso es esto, que muchas de estas cosas que nosotros buscamos en otras personas, por ejemplo, paz, por ejemplo, descanso, protección, etcétera, eso le pertenece solo a Dios. Más adelante vamos a verlo. ¿Qué más nos provee Dios? Malaquías 3:10. ¿Quién se conoce esa? Malaquías 3:10. Está casi al final del Antiguo Testamento. Malaquías 3:10. Dice lo siguiente. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición hasta que sobreabunde. Yo soy testigo de ese versículo. Yo no era del que era fiel con el diezmo. Y una noche estaba yo en mi apartamento y me llegó a esa escritura y estaba teniendo problemas financieros. Y no digo esto porque ahí hay una caja y necesito que ahí pongan nada. No, lo digo porque es algo personal. Es algo que el Señor me dijo a mí, y si tal vez el Señor no necesita de lo que Él ya me ha dado, porque todo es de Él, de todos modos yo tomé esa escritura y dije: bueno, Señor, voy a ser fiel con eso. Dices tú que vas a proveer, y Él se probó conmigo, y Él se probó fiel en esa escritura. Sinceramente les digo, desde ese día hasta hoy en día no me ha faltado absolutamente nada. Y comparto mi hogar con mi esposa, que es testiga también de que nosotros estamos aquí por la santa y milagrosa provisión del Señor. Yo no trabajo aparte de estar aquí con ustedes compartiendo y sirviendo en la iglesia. Yo vine aquí en el 2014 porque el Señor nos estaba poniendo en el corazón algo de venir a Colombia, no sabíamos de qué se trataba. Vinimos y el Señor nos mostró propósito, nos dio un plan para acá, pero parecía imposible venir y estar acá sin dejar de trabajar, porque nosotros teníamos una deuda muy grande, y la he compartido tal vez en otros espacios, pero muy grande, una deuda de alrededor, hoy en día lo que sería una suma casi aproximada de 400 millones de pesos. 400 millones de pesos. Y yo, bajo mi entendimiento, bajo mis cálculos, tendría que haber trabajado aproximadamente 3, quién sabe, hasta tal vez más años para poder pagar toda esa deuda para venir acá. Nosotros nos regresamos
de ese viaje corto aquí a los Estados Unidos y estábamos compartiendo, la semana siguiente era el Día del Padre y estábamos compartiendo en familia y habíamos estado orando Inés y yo con mucho fervor pidiéndole al Señor, así como acabábamos de ver aquí en Mateo 7:15, dice, buenas cosas a quien se lo pide. Obviamente, alineándonos al plan de Dios, al propósito de Dios, a la voluntad de Dios y diciendo y clamando literalmente. Era demasiado la carga, demasiado el peso de lo que el Señor nos había puesto en el corazón para aquí. Y decíamos, ¿cómo es posible, Señor, que nos pongas eso acá en el corazón y no haya forma, no sea posible sino de aquí a tanto tiempo? ¿Cómo voy a aguantar yo eso acá, ese peso, ese ardor, esa necesidad de ir? Y ese domingo estábamos compartiendo en familia y se nos acerca una amiga y nos dice a nosotros, ¿es verdad que ustedes, el Señor les está poniendo a Colombia en el corazón? Y le dijimos, sí. Y dice, bueno, ¿y están listos para ir? Y le decimos, no, imposible, todavía falta mucho. Imagínate, pasa esto y esto. Y ella nos dice, pues yo he estado orando y el Señor me ha puesto en el corazón que les pague la deuda. Y hoy en día yo estoy acá, o llegué acá con mi esposa a los escasos 6 meses, 7 meses de ese suceso, porque esa deuda fue cubierta. ¿Y quién la cubrió? El Señor. El Señor le puso en el corazón a esa persona, usó a esa persona, porque el Señor le había confiado a esa persona esas riquezas y esa señora fue fiel con lo que el Señor le dio también, ¿cierto? Pero fue el Señor, fue obra del Señor. El Señor provee. Bendición sobreabundante, bendición sobreabundante. Más atrás, ¿qué más provee el Señor? Y tal vez hasta un ejemplo de esto que acababa de hablar, ¿cierto? No veíamos la forma, cómo era posible. El Señor nos provee un camino. El Señor nos provee un camino cuando parece que no tenemos salida. Les recuerdo el año pasado y creo que temprano este año hicimos la serie de Éxodo, del libro de Éxodo, estudiamos el libro de Éxodo. Y les recuerdo en Éxodo 14 que nos habla cuando salen los israelitas de Egipto, ¿cierto? Y se encuentran enfrente del Mar Rojo. No hay salida, no hay salida. ¿Y qué pasa? El Señor le dice a Moisés, le da instrucción a Moisés, toca, no te preocupes, toca el mar y el mar se abrirá. Y salieron los israelitas y después sabemos lo que pasó, se cerró el mar sobre todo el ejército de los egipcios. El Señor dio salida cuando pensaban ellos que no tenían salida, se veían rodeados. Ellos no sabían cómo iban a salir de ahí. Pensaban, ¿cómo es posible, Dios, que nos sacaste de Egipto y ahora nos van a matar acá? ¿Cierto? El Señor da un camino cuando parece que no tiene salida. ¿Se acuerdan de Pedro y de Ananías? Estaban en la cárcel, ¿cierto? Eso lo vemos en el recuento en Hechos 16, del 25 al 26. Estaban en la cárcel y de repente ellos empezaron a hacer ¿qué? A orar y a adorar al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Milagrosamente se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. El Señor dio salida cuando parecía que no había salida. ¿Qué más provee el Señor? Porvenir y esperanza. Esa sí también la conocemos todos, ¿cierto? Jeremías 29:11. Dice, para darles porvenir y esperanza. Sí, yo hace muchos años pensaba que mi vida no tenía sentido, no tenía rumbo, no tenía dirección, no tenía propósito. Pero el Señor hoy en día me ha dado un propósito, me ha dado un rumbo, me ha dado una razón para existir.
¿Qué más provee el Señor? Instrucciones de vida. ¿Cómo vemos eso? Vamos a Deuteronomio 5, 1 al 21 y leemos de qué. Deuteronomio 5, 1 al 21. Y ahí el Señor nos presenta con instrucciones de vida, los 10 mandamientos. Y son para nuestro bien. Y más adelante, en Deuteronomio 6, 4 y 5, nos da ese gran mandamiento también. Tendrás a Dios por único Dios, ¿cierto? Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Nos da instrucciones de vida. Y también lo recalca Jesús. Sabemos que en Mateo 24, 34 al 40 lo resume Él dándonos esos 2 mandamientos, ¿cierto? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después dice Él, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Así dice. Y el segundo mandamiento dice, es igual al primero. Son instrucciones de vida que Jesús nos da, y no solo nos las da, sino que las modela. Vemos a través de los evangelios cómo Jesús modeló. No solo dice en la palabra que Él fue perfecto, ¿cierto? Dice, Él cumplió toda la ley, la llevó a cabo, fue sin pecado alguno. Nos modela cómo vivir la vida. ¿Qué más? ¿Qué más nos provee Dios? ¿Qué cosa más grande, qué cosa más linda que la siguiente? Vamos todos a esta. Segunda de Corintios 9, 8 al 11, los invito. Segunda de Corintios 9, 8 al 11. ¿Quién lo lee? Segunda de Corintios 9, 8 al 11. Alguien que tenga una voz fuerte. Segunda de Corintios 9, 8 al 11. Poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. Qué cosa más grande que la gracia que nos provee el Señor. Dice, para que abunde en nosotros toda gracia. Y sabemos que la gracia del Señor para con nosotros es constante, es ilimitada, ¿cierto? En cambio, la gracia que nosotros nos damos los unos a los otros es algo limitada, ¿cierto? Y muchas veces pedimos gracia, por favor, perdóname, extiende un poquito de gracia para conmigo. Con el Señor no tenemos que pedirle eso. Él ya nos lo regala. Él ya nos da esa gracia. ¿Qué más nos provee el Señor? Si no estamos dando gracia a alguien es porque tal vez nos hace falta demasiado. Una de las cosas, por ejemplo, es entendimiento. ¿Cómo no podemos entender? Proverbios 3 y 5 dice: confía en el Señor, ¿cierto? Confía en el Señor. Pero el qué es lo que viene de eso es el entendimiento. El Señor nos proveerá el entendimiento, dice. ¿Qué más nos provee el Señor? Protección de caída. Vamos a Judas 1:24. Al final de la Biblia, antecitos de Apocalipsis, está el libro pequeñito de apenas una paginita, más o menos. Judas
1:24, Judas 1:24, y dice lo siguiente, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y prestarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sí, el Señor nos protege de caídas. Algunos de ustedes tal vez ya saben, ya conocen que Santiago monta bicicleta. Le gusta montar mucho bicicleta. Yo también he tomado ese hobby y me traje una y he empezado eso. Y he aprendido mucho en estos últimos meses, como desde octubre para acá, que he empezado este tema. Una de las cosas que he aprendido es cómo montar en grupo. La disciplina de cómo monta uno bicicleta cuando va transportándose de un lado a otro, de aquí al centro, de aquí a Manga, de aquí a Crespo o a Zona Norte, es completamente diferente cuando uno va solo a cuando uno va con grupo. Sí, cuando uno va en grupo, por lo general, para que sea más eficiente, se alinean. Y no sé si han visto carreras ciclísticas, se alinean unos detrás de otros. Y el que va adelante tiene una responsabilidad. Uno, de cargar con el trabajo durante ese periodo que le toca el turno adelante. Esa es una de las tareas que tiene. Pero la otra tarea que tiene es de proteger a los demás. ¿Cómo debe proteger a los demás? Anunciando los percances, las cosas que haya que pueda causar peligro a los demás en la vía. ¿Por qué? Porque es la persona que va adelante viendo. Entonces, si ve una botella de vidrio, pilas, hay una botella de vidrio. Si hay un hueco, se corre y les dice: cuidado, córranse. Y todos se hacen hacia un lado y vuelven y entran a su lugar. Esa es la responsabilidad. Ahora, Santiago no está aquí para defenderse. Y sabe muchísimo el ciclismo. Ha montado triatones, ha ganado carreras, todo tipo de competencias. Pero el man, no, allá adelante me he comido yo vidrios. Cuando él va adelante. Me he comido latas cuando él ha estado adelante. Con toda la experiencia que tiene él, a veces se le pasa y no ve algo. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice aquí Dios. Dice sobre Dios, dice: y aquel que es poderoso para guardar sin caída, sin caída. Él las ve todas. Él sí las ve todas. Tal vez nosotros no las vemos. Y les estoy dando un ejemplo simple. Pero, ¿acaso tú has visto las caídas en que te has metido? ¿Todas? ¿Los errores que has cometido tú ya sabías que los ibas a cometer? No. Pero el Señor sí lo sabía, y el Señor, yo sé que a mí, por ejemplo, el Señor me da, después de haber conocido de Él, me levantó la bandera muchas veces amarilla y me dijo: pilas, Alex, por allá no, con esa persona no, esa compra no. Dentro del tema ese de venir a Cartagena, que el Señor ya llevaba mucho tiempo poniendo en el corazón salir, irnos de allá e ir a servir en algún lugar. Todavía Colombia no estaba en la mira, pero sí estaba el ir a algún lado, el llamado. Y una de las cosas que el Señor había estado haciendo era cerrando puertas a cualquier atadura en los Estados Unidos. Es decir, Inés y yo, por ejemplo, después de casarnos, uno de nuestros sueños en ese entonces era comprar una casa, tener un hogar propio. Y no teníamos ningún percance, una razón por la cual no podíamos calificar ni nada de eso. Inclusive con aquella deuda se podía, para que vean lo fácil que es la cosa. Inclusive con eso se podía, el crédito estaba bien, todo bien, pero las puertas se cerraban, no había forma, por una u otra razón sencilla, que no tenía tema ninguno. Entonces yo ya estaba entendiendo, no debemos tener nada acá que nos ate, el Señor definitivamente quiere que salgamos. Ahora, yo tengo o tenía una afinidad, confieso, adicción a unos carros que se llaman Mini Cooper. Sí, tal vez hasta la sonrisa tengo que
trancarla un poco. Me encantan esos carros. Tenía un carrito de esos del año 2005, lo tenía súper pimpollo, súper chévere, le había hecho todo tipo de cositas, era el carro más rápido del club, había ganado concursos, todo tipo de cosas. Me encantaba ese carrito. Ya el carrito me tocaba de repente salir de él. ¿Por qué? Porque el Señor, en su provisión magnífica, me llevó a un trabajo en el cual ese carro no podía utilizarlo porque era un carro deportivo que solo tenía 2 puertas y necesitaba un carro que tuviera mínimo 4 puertas para ejercer ese trabajo. Y en la gran provisión del Señor, esa compañía me pagaba 6.18, 1.800.000 pesos mensuales para que tuviera un carro. El que quisiera. Y hay muchos carros dentro de ese rango de 4 puertas que tal vez cuestan muchísimo menos de 1.800.000 mensuales. Pero Alejandro tenía una adicción. Alejandro le gustaban esos carros. Y Alejandro se metió en un Mini Cooper de los grandes. Los han visto por ahí. Mini Cooper Countryman. Elevado. Con todos los pereques. Alejandro desobedeció lo que el Señor le estaba diciendo. Alejandro ha podido haber comprado uno usado sabiendo que era algo temporal. Alejandro ha podido haber comprado perdón para los que aquí tal vez tienen esas marcas que son bien dotadas acá, pero allá tal vez son como las más humildes. Un Kia o un Hyundai. Son carros confiables, pero muchísimo más económicos, ciertamente, de lo que yo me estaba metiendo. Sí. Qué caída, porque cuando nos tocaba venirnos acá, me tocó vender ese carro. Y la pérdida fue dura, porque yo tenía que pagar todavía una deuda. Y por menos de lo que la deuda era. Pero ¿qué pasa? Que el Señor también nos provee algo muy chévere cuando pasa eso. Y es que Él endereza nuestro camino. El Señor endereza nuestro camino. Porque después de Proverbios 3:5 está Proverbios 3:6. Sí, gracias Señor. Después de Proverbios 3:5 está Proverbios 3:6 que nos dice que Él enderezará nuestro camino. Gracias. Pero bueno, tal vez lo más grande que nos provee el Señor, ¿qué es? A ver, puntos extra para quien dé con esta. Jesús, ¿qué significa qué? Salvación. Puntos extra para mi hermana, que no vio mis notas. Salvación. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para merecer estar en presencia de Dios? Tener esa oportunidad de estar en presencia con Dios. No solo ahora, sino en la eternidad. Pero Él nos provee salvación. Todos lo sabemos, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, pero sea salvo y tenga vida eterna. Amén, amén. Romanos 8:32, léanla conmigo por favor. Romanos 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Si nos da la salvación, ¿cómo no nos va a dar cualquier otra cosa? ¿Cómo no nos va a dar cualquier otra cosa? Dice Isaías 61:10. Isaías 61:10. Ya saben para dónde voy.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorna con sus joyas. Tanto, tanto nos ama Dios, que nos provee esa salvación y nos mira y nos ve de esa forma. Y no solo nos da la salvación, sino que nos da una garantía, ¿cierto? Nos da seguridad eterna, seguridad eterna. Podemos seguir confiados en esa promesa de la salvación y de la vida eterna. ¿Dónde lo vemos? De nuevo, Primera de Corintios 8, Primera de Corintios 1, 8 y 9. Primera de Corintios 1, 8 y 9, para los que están tomando notas. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Y dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esa garantía, lo recalca. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, os santifique por completo. Sabemos que la santificación es ese trabajo. Esa era Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él lo hará. Y también vemos esa y nos conocemos esa promesa en Filipenses 1:6, ¿cierto? Él llevará a cabo esa obra hasta el día de Cristo Jesús. Primera de Pedro 1 al 5 también va de acuerdo con eso. Y otra más para que anoten en sus notas, también la que ya escuchamos, esa de Judas 1:24. Tenemos seguridad eterna, podemos seguir confiando en esa promesa. Amén. Dios provee todo. Él es todo, está en los cielos no lo contienen. Está con su pie reposado en la tierra y no lo contiene. Ese Dios es nuestro todo. Y como decía tal vez la segunda canción, te necesitamos, Señor, porque sin Él, y como les decía, y eso que decía C.S. Lewis, nosotros fuimos creados para ser llenos por Él, para recibir todo de Él. Sin Él, no sé ustedes, pero creo que según las pruebas, sí o no, licenciado, allá atrás, sí o no, las pruebas dicen que yo soy culpable de ser un desastre sin Dios. ¿Sí? Bueno, el siguiente nombre que vamos a trabajar es Elcaná. Elcaná. Para aquellos que quieren escribir, 2 palabras. El raya Caná, 2 Ns. Dios celoso. Dios celoso. La cita de introducción es Éxodo 34:14. Éxodo 34:14. Acompáñenme. Éxodo 34:14. ¿Quién la lee? Éxodo, dale, claro. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Así es, Dios celoso es, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Este tema, para algunos de ustedes tal vez, o para muchas personas, tal vez no para nosotros, no sé, es tema como de controversia. Mucha persona dice, uy, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios que dice ser celoso. ¿Cómo así que Dios es celoso?
Inclusive, una persona muy famosa, americana, no sé si han escuchado de ella, se llama, y tiene un show de televisión que ha durado muchísimos años, se llama Oprah Winfrey. Dice que ella dejó de ser creyente de Dios porque ella leyó esa cita bíblica que dice que Dios es celoso. Y si Dios está celoso, entonces si Dios es celoso, yo no quiero tener nada que ver con ese Dios. ¿Cómo así? Lamentablemente, a la señora como que no le dio para estudiar verdaderamente qué significaba eso. Porque el celo ese de Dios es un celo sano y vamos a desarrollarlo para que entendamos eso. Sí, ¿cuál era el contexto? El contexto era la idolatría. Y entonces era una advertencia a esa idolatría y más bien unas instrucciones de cómo vivir. Más atrás, como ya habíamos compartido en la sección de Jehová Jireh, en Éxodo 25, bueno, habíamos hablado en Deuteronomio, pero también en Éxodo 25 nos habla de los 10 mandamientos. Y el contexto, de nuevo, lo que quería Dios en recalcar esto era que no debíamos tener ningún otro Dios sino solo Él. Entonces la advertencia es porque Él sabe qué es bueno para nosotros. Él sabe, como ya les comenté, que si tenemos otros dioses, por ejemplo Mini Cooper, entonces Él no es primero, la voluntad de Él no es primero, el propósito que Él quiere para mí no es primero y me trae perjuicio. Ejemplo, deuda. ¿Sí? El celo que tiene Dios es celo porque le pertenecemos. Y como le pertenecemos, y les había preguntado a muchos de ustedes aquí quiénes son padres, yo soy padre, hay de que me toquen a mi hijo, hay de que me le hagan algo malo a mi hijo, hay de que le digan una palabra mala a mi hijo, porque rompo cualquier esquema, cualquier cosa y me voy en contra de quien sea a defender, a proteger, a cuidar de mi hijo. Hace años atrás, muchísimos años atrás, estaba en una noche de Acción de Gracias. ¿Quiénes de ustedes estuvieron el año pasado aquí en la Acción de Gracias? Fue chévere, ¿no? Una celebración muy rica, muy amena, de familia, de mucha comida, de mucho jolgorio, todo bien, todo sano. Y por lo general allá en los Estados Unidos es lo mismo, se reúne la familia en casas a ver partidos de fútbol americano, etcétera, etcétera. Y estaba yo en casa de un familiar y estaba mi hijo ya listo la comida, y él estaba, una persona estaba sirviendo su comida, qué sé yo, y mi hijo tenía aproximadamente unos 5 años, un niño pequeño, 4 o 5 años tenía él, y él le estaba tratando de llamar la atención a esta persona, le decía, oye, y pues es un niño, hace eso, aunque uno le dé instrucción a él, se va a comportar como un niño. Esta persona no tuvo su medida, no midió lo que estaba haciendo, le dijo, quítate de acá, no me molestes, y lo mandó volando. Enter Alex. ¡Ting, ting, 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 ting! Suena la campana. Si es mi hijo carnal, pecador, y ustedes lo conocieron, es una persona increíble, pero es un pecador, igual que yo, igual que todos ustedes. Si yo celo por él de esa forma, nosotros somos creación de Dios a su imagen y semejanza. ¿Y quiénes de nosotros somos cristianos? ¿Quiénes de nosotros somos discípulos? ¿Quiénes de nosotros somos discípulos? ¿No todos? ¿Todos? Entonces somos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Cómo más Él no va a celar por nosotros y velar por nosotros? Nosotros le pertenecemos a Él como su creación y por ende como nuestro Padre quiere protegernos.
Además, el honor de ser nuestro Padre le corresponde solo a Él. No le corresponde a nada más, a nadie más. Y Él va a defender ese honor de ser nuestro Padre. Solo es de Él ese honor. Él quiere nuestra mirada, que nuestra mirada esté fijamente en Él, porque Él quiere cuidarnos de esos percances. Él quiere cuidarnos de esos desvíos. Él quiere cuidarnos de esos peligros. Josué 24:19. Vamos. Josué 24:19. Josué 24:19. Unas paginitas más adelante de donde estábamos en Éxodo, sigue Números, después Deuteronomio, va Josué. Josué 24:19. Josué 24:19 es el último capítulo. Dice lo siguiente: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Sí, este discurso es el que le hacía Josué a las tribus en Israel, en el cual antes, previo a este versículo, les hace el recuento de toda su historia, de ese historial en el cual ellos, de dónde vinieron, cómo salieron, cómo fue la cuestión del exilio, cómo los tuvo que mantener afuera, cómo los protegió, cómo hizo que ejércitos que eran más grandes y más poderosos de los del pueblo de Israel cayeran rendidos a sus pies. Todo ese recuento, y sin embargo Israel, ¿qué hizo? Echó para atrás, empezaron a construir otros ídolos, otros dioses, etcétera, etcétera. Les hace todo este recuento Josué. Y al final, ¿qué es? Es la misericordia de Dios que hace que Él mismo cambie esa aflicción y la convierta de nuevo en bendición. ¿Ya? Pero eso fue cuando ellos reconocieron que habían hecho ese mal. Dice en Nahum 1 y 2, dice: el celo de Dios para con su esposa Israel. Ahí es cuando menciona eso y resalta esa relación apasionada en contra de cualquier adulterio espiritual. En Nahum está, vamos a leerlo, Nahum 1:2. Nahum 1:2. ¿Quién lo lee, por favor? Dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todo lo que se le opone y persiste en su furia contra sus enemigos. Exacto, contra sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Quien no hace su voluntad, dice la palabra, ¿cierto? El que no hace mi voluntad está en contra de mí, dice Jesús, ¿no? Números 5, 14 y 30, ya habíamos hablado, es esa naturaleza de ese celo sano, justificado, igual al celo de Dios para con nosotros. Así es como nosotros debemos tener celo también. Nosotros tenemos ese celo incorrecto y por eso Oprah, por ejemplo, calificó ese celo incorrectamente, porque el celo que nosotros por lo general tenemos es ese celo de ¿qué? De envidia, de estoy celoso de esa persona porque esa persona tiene esto. Tal vez algunos de ustedes estuvieron celosos porque yo tenía los Mini Coopers, no sé, eran muy chéveres. Después de que se enteraron de la deuda no estaban celosos. Deuteronomio 6:15 dice lo siguiente. Deuteronomio 6:15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Ese celo que Dios tiene para nosotros es necesario. Si no fuera por su celo, entonces ¿qué haría Él?
Ah, no, hagan lo que quieran. Vayan, mátense, destrúyanse. A mí qué me importa. Pero porque Él tiene ese celo santo para con nosotros, Él nos busca. Él va a favor de nosotros. Él sigue velando por nosotros. Él nos sigue exhortando. Es por esa misma razón que Él hasta el final llevará a cabo esa obra y seguirá intentando de buscarnos, de encontrarnos, de restaurarnos. Nosotros somos llamados a tener ese sano celo como Dios. Primera de Reyes 19, 10 y versículo 14. Vamos allá. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 10 y versículo 14. Primera de Reyes 19, 10. A ver, dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan por quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando los oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y aquí va la otra parte. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Elías está describiendo aquí algo que como profeta del Señor le causaba pasión, y era defender al Señor, defender el nombre del Señor, ¿cierto? Ese sí es celo sano que debe tener el ser humano. Nosotros como cristianos debemos tener ese mismo celo que Elías tenía para con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por lugares en los cuales se nos ha dicho una palabra que dizque de Dios, que no concuerda con lo que está en la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos han engañado con palabras falsas y promesas falsas? Debemos tener ese celo santo para con eso. Nos debe causar ira, rabia, escuchar de esas injusticias. ¿Cuántos cristianos hay afuera en otras iglesias en los cuales los están engañando? Nos debe dar rabia, nos debe causar que aquí hagamos un comité después y veamos a ver qué hacemos para sacar a esa gente de allá. Y a ver qué hacemos más bien con esos lobos feroces que andan afuera. Ese es un celo santo que debemos tener, un celo sano que debemos tener, así como Dios. Pablo tenía ese sentimiento también. En Romanos 11, 8 y 13 hace mención de ese mismo suceso de Elías en el Antiguo Testamento, diciendo de aquello que le daba, que le pasaba en el ministerio a él. Nosotros debemos tener ese mismo celo hacia esas injusticias que tropiezan a otros en contra de Dios. Dios es celoso, y como habíamos visto también antes, Dios nos corrige y nos encamina hacia la restauración. Dios es celoso y por ese celo nos corrige y nos encamina hacia la restauración. Ezequiel 39 y 25, vamos allá. Ezequiel, y ya casi cerramos. Ezequiel 39, 25. Ezequiel
39, 25. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Sí, por ese celo por su creación, por ese celo por ese su pueblo. Él le causa a él tener misericordia y al ver el arrepentimiento va a velar por ellos. Los corrige, ya les había hecho la corrección, ahora los va a encaminar hacia la restauración. Joel 2, 12 y 18. Joel 2, 12 y 18. ¿Quién me lee? Joel 2, 12 al 18. Énfasis en el versículo 18. Vamos a hacer. Joel 2, 12 al 18. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Hasta el 18? Sí, Joel 2, 12 al 18. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Bien. El contexto es, de nuevo, la misericordia de Jehová y el arrepentimiento de Israel. Entre el versículo 17, en el cual dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, al 18, cuando dice: y Jehová solicitó por su tierra, y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Hay un espacio y hay un tiempo, y ese tiempo es en el cual Israel llega a ese arrepentimiento. Y esa palabra es interesante: y Jehová solícito por su tierra. Solícito es una persona que pone atención diligentemente, con mucho interés, ¿cierto? Con amabilidad. Es como, por ejemplo, mi hermana Blair, que hoy estuvo solícita para con Mario, ¿cierto? Mario estaba afligido con unos dolores durísimos, tenaces. No se sabía qué estaba pasando, estaba trasbocando del dolor y tocó llevarlo al hospital, y ella solícita fue a cuidarlo a él y a cuidar de su mamá, que una señora que bien conocemos le dificulta tal vez caminar largos tramos, etcétera, etcétera, y ella fue y solícita por ellos dos. Así Dios mismo, solícito por su pueblo, entonces celando por su pueblo, por ese celo que tiene él por su pueblo, lo causa de velar por él. Entonces Dios, por ese celo sano que tiene, vela por nosotros. Sí, Dios nos cela de esa misma manera, a esa misma manera como cela a Israel todavía hoy en día, ese pueblo escogido de él. Nosotros también somos escogidos, adoptados, ¿sí?
Y Dios entonces cela de esa misma manera por nosotros. Somos sus escogidos en adopción por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. En nuestro caminar como cristianos, o hemos experimentado por el medio de... hemos experimentado su celo. Este es mi comentario para cerrar. En nuestro caminar como cristianos, o hemos experimentado su celo por el medio del cual nos ha corregido y restaurado. ¿Lo estamos experimentando en este momento o lo vamos a experimentar? Sin duda alguna. Esa es parte de su obra sobrenatural en nuestras vidas para llevar a cabo ese proceso de santificación y forjar en nosotros la imagen y semejanza de Jesús para vivir en plenitud junto a Él, que es la plenitud. Amén. 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 Los invito entonces a que oremos, alabemos y cerramos en adoración a Jehová Jireh, el Caná. Padre, que abundas en los cielos y que no te contienen, Padre Santo, que estabas de un principio y estás al final, Padre Santo, que no tienes principio y que no tienes final. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por ese carácter que solo tú tienes, Señor, ese carácter indescriptible, incontenible, inalcanzable, inigualable, Señor. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia con nosotros por aquellas veces, Señor, que hemos sido causa de celo, pero de ira más bien. Y te damos gracias, Señor, porque por ese mismo celo tú has tenido misericordia y nos has restaurado, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des celo sano, Señor, para defender tu nombre, para defender tu palabra, Padre Santo. Te pido, Señor Padre Santo, que tú seas de verdad, de verdad, de verdad, el todo para cada uno de nosotros aquí, Señor. Que no sea un libro de instrucción al cual acudamos, que no sea un consejero el cual nos dé la palabra. Padre, tú ya la escribiste, tú ya la tienes, Señor. Te pedimos, Señor Padre Santo, que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles a cada uno en donde estamos en este momento, Señor, lo que necesitamos para podértelo pedir, Señor, con toda humildad, Señor, sabiendo de que de ti proviene todo, Padre Santo. Es en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo que pedimos y acudimos a ti, Señor. Amén.